El espectro de la universidad. El campus de una universidad en el Bajío se vaciaba al caer la noche, dejando solamente el eco de mis pasos mientras realizaba mis rondas nocturnas. Como guardia de seguridad disfrutaba de la tranquilidad de esas horas, cuando el bullicio diurno daba paso a un silencio casi absoluto. Sin embargo, una noche de otoño ese silencio fue interrumpido por algo inesperado. Todo comenzó con un ruido sutil. Eran casi las 10 de la noche y yo estaba revisando el edificio de Humanidades como era costumbre. Ya tenía el rondín previsto antes de refugiarme en mi espacio para cenar o ver televisión. Mientras tanto pasaban las horas de la noche. Al pasar por el pasillo del tercer piso escuché lo que parecían ser pasos ligeros y risas apagadas. Me detuve intentando localizar el origen de ese sonido. Debe ser un estudiante quedándose hasta tarde, pensé, aunque sabía que esa área del edificio rara vez se usaba a esas horas. Caminé hacia el final del pasillo donde las penumbras se volvían más densas por la falta de lámparas. Casi todas estaban fundidas pues esa área casi no se usaba en la tarde-noche. Cuando doblé a la esquina vi fugazmente la figura de un joven, vestido con ropa casual que desaparecía de una de las aulas vacías. Sentí que algo no estaba bien, y tampoco el joven debía rondar ahí. Apuré el paso para preguntar qué había ahí y entré al aula, pero no había nadie. Las ventanas estaban cerradas y no había modo de que pudieran irse. El silencio volvió a reinar, pero esta vez sentí que algo no estaba bien, y hasta escalofríos me invadieron. Decidí no mencionar el incidente a nadie pensando que quizás mi mente me había jugado una mala pasada. Sin embargo, esa noche apenas pude estar en calma. Me quedé meditando en la presencia de ese joven misterioso, y por dónde pudo haberse metido porque no tenía explicación. Al día siguiente coincidí con el profesor Santiago Ramírez. Él tenía la costumbre de trabajar hasta tarde en su oficina del segundo piso. Era maestro de matemáticas y siempre tenía trabajo que hacer. Teníamos una amistad, pues varias veces me sentaba con él a tomar café o conversar sobre música. Mientras tomábamos un café en la sala de profesores, mencioné de manera casual lo que había experimentado. ¿Has notado algo raro en el edificio de Humanidades?, pregunté intentando sonar despreocupado. Santiago levantó la vista de sus papeles. Su expresión se volvió seria. De hecho, sí, respondió bajando la voz como si temiera que alguien pudiera escucharnos. Anoche mientras trabajaba en el aula 102, algunos libros se cayeron de las estanterías sin motivo alguno. Y no es la primera vez. A veces siento que alguien me está observando, y he escuchado vocecitas cuando estoy solo. Vas a decir que estoy loco, Fernando. Mi corazón dio un vuelco. No estaba solo en mis experiencias. Algo estaba sucediendo en el edificio de Humanidades, algo que desafiaba cualquier explicación lógica. De tal manera y con esa espinita clavada decidimos indagar qué sucedía ahí, y si podíamos ver de nuevo a su supuesto fantasma. Comenzamos a recorrer los pasillos y aulas en búsqueda de cualquier pista que explicara lo que estábamos viviendo. No tardamos en encontrar más señales inquietantes, puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban sin motivo aparente, y el constante murmullo de voces lejanas, como si estuvieran personas en un recinto cerrado hablando entre sí. Decidimos volver y el profesor se fue dejándome con muchos nervios. Pero él quedó de averiguar lo que pudiera sobre si más profesores o alguien del personal que trabajaba ahí de día podía percibir o ver algo directamente en esa área de la universidad. Pero fue la noche siguiente que me volví a reunir con él para conversar, y mientras realizábamos una de las inspecciones vimos nuevamente la figura del joven. Esta vez el profesor Santiago lo vio. Estaba parado al final del pasillo, su rostro parcialmente oculto en la penumbra. Parecía triste, casi suplicante. Cuando intentamos acercarnos, la figura se desvaneció como un suspiro en el aire. ¿Quién es él?, preguntó Santiago con su voz temblando ligeramente. No tenía respuestas, pero la necesidad de descubrir la verdad se volvía más apremiante con cada encuentro. El profesor tenía las llaves de ciertas aulas y una de estas era el archivo donde dejaban exámenes y registros. Allí había mucha información sobre los alumnos y la escuela,
pero había una estantería en particular donde se colocaban anuarios administrativos, donde se contaban situaciones y otras cosas que pasaron en la universidad. Este profesor había investigado con otros docentes y fue el maestro Manuel, docente de química, uno de los más viejos en el plantel, que mencionó que en el año 2000 hubo un evento por el cual la universidad cerró sus puertas un día completo. Llegaron ministeriales y una ambulancia y nadie supo lo que había pasado. Eso fue todo lo que nos dijo. Decidimos revisar los registros de la universidad buscando cualquier pista que pudiera explicarnos la idea de lo que estaba pasando. El profesor Manuel había dicho que se trató de un evento trágico, y el descubrimiento que hicimos fue devastador. Encontramos un archivo olvidado que hablaba de un estudiante llamado Julio Hernández. Él había asistido a la universidad en la carrera de ingeniería. Los reportes de orientación afirmaban que el joven había estado mentalmente inestable y en un momento de desesperación se había quitado la vida en uno de los salones abandonados del tercer piso de Humanidades. La universidad había tratado de mantener el incidente en silencio, pero los documentos revelaban la dolorosa verdad. Esa noche Santiago y yo nos dimos cuenta de que las apariciones no eran solamente los ecos del pasado, sino el espíritu atormentado de Julio buscando algo que lo mantuviera ligado a este mundo. Las noches se habían vuelto interminables. Cada ronda nocturna se llenaba de ansiedad y un miedo. Cada vez más estábamos convencidos de algo muy oscuro acechándonos en los pasillos de la universidad. Una noche, mientras recorríamos el edificio de Humanidades, escuchamos un ruido extraño proveniente del pasillo que salía al patio en un área común. Nos miramos sabiendo que teníamos que enfrentarlo. Subimos las escaleras y nuestras linternas cortaban la oscuridad densa y opresiva. Cuando llegamos al tercer piso, el aire se sentía más frío, y también había una sensación pesada que nos estaba envolviendo. Fue entonces cuando lo vimos. La sombra no era como las demás apariciones. Esta figura era alta, imponente, con una presencia que emanaba pura maldad. Llevaba un sombrero negro y aunque no podíamos distinguir sus rasgos, sabíamos que nos estaba mirando. «Fernando, ¿lo ves?», susurró Santiago con la voz temblando. Sentí incapaz de apartar la vista de aquella figura. La sombra se movió lentamente, deslizándose hacia nosotros con una gracia antinatural. Sentí un frío helado recorriendo mi columna vertebral. Cada paso que daba hacia nosotros aumentaba la presión en el ambiente que de verdad pesaba de muchas maneras. De repente la sombra se detuvo. Detrás de ella apareció Julio, el joven de la tragedia de años atrás. Su figura era traslúcida y nos mostraba una tristeza profunda. Parecía que quería decirnos algo, pero la sombra se interponía como si lo estuviera controlando. «¿Qué quieres de nosotros?», grité intentando mantener la calma. La sombra no respondió, pero Julio levantó una mano y pareció desplazarse hacia el aula abandonada al final del pasillo. Nos miró con ojos suplicantes antes de desaparecer junto con aquella sombra. «Tenemos que ir ahí», dijo Santiago con la voz decidida pero temblorosa. Avanzamos con cautela y al llegar al aula notamos que la puerta estaba entreabierta. Empujé suavemente y se abrió lento levantando polvo. Entramos y la oscuridad del aula nos envolvió. Iluminamos el interior con nuestras linternas, revelando una escena que pareció sacada de una pesadilla. En una esquina había un viejo pupitre y sobre él un cuaderno polvoriento. Lo abrí y vi que estaba lleno de escritos de Julio. Eran cartas de despedida con palabras llenas de dolor y desesperación. «Aquí es donde lo hizo», dijo Santiago. De repente la temperatura en el aula cayó bruscamente. Una risa baja y siniestra se dejó escuchar. Nos giramos y allí estaba esa sombra en una esquina cercana. Se veía amenazante y sentí un pánico que me dejó petrificado. Aquella cosa avanzó y por un momento pensé que no saldríamos vivos de ahí. Pero entonces algo ocurrió. Una presencia se interpuso entre nosotros, y la sombra, su figura brillaba con una luz tenue. Con una voz apenas audible murmuró algo que no pudimos entender, como un sonido lejano. La sombra retrocedió emitiendo un grito de furia antes de desaparecer en la oscuridad. Julio se volvió hacia nosotros.
y por primera vez vimos un pequeño rastro de paz en sus ojos antes de desvanecerse. Santiago y yo nos quedamos ahí temblando sin saber qué hacer. Habíamos enfrentado algo que no podíamos comprender y no estábamos listos. Todas nuestras creencias se vieron rotas en ese encuentro. Después de la confrontación en el aula, Santiago y yo estábamos profundamente marcados por la experiencia. El terror vivido nos había dejado con pensamientos y temores invisibles, pero vaya que eran bastante reales. Sabíamos que liberar a Julio y enfrentar a la sombra había sido solo el comienzo. Lo peor estaba por venir. Las noches siguientes fueron un suplicio. No podía dormir o estar en cualquier lado sin tener pesadillas en los que la sombra y Julio aparecían, siempre con esa mirada suplicante y la presencia maligna acechando en cada esquina. Me despertaba sudando, con una respiración entrecortada y con un pensamiento fatalista, sintiendo que los ojos de la sombra me estaban mirando desde la oscuridad de mi habitación. Durante el día las cosas no mejoraban. La sombra parecía seguirme como si se hubiera aferrado a mi vida. Caminaba por los pasillos de la universidad con una sensación constante de ser observado. A veces veía de reojo la figura alta y oscura al final del corredor, solo para que desapareciera cuando intentara enfocarla directamente. Santiago también estaba afectado. Lo encontraba a menudo en su oficina con los ojos enrojecidos y signos de insomnio en su rostro. Estábamos juntos en esto, pero a la vez cada uno luchaba con sus propios demonios. Decidimos que teníamos que hacer algo. Recurrimos a un viejo herbolario en el centro de la ciudad que el profesor conocía. Era un hombre que se decía conocedor de antiguas prácticas de limpieza espiritual. Nos recibió en su pequeña tienda llena de plantas secas y frascos de líquidos de colores extraños. Ustedes tienen una sombra oscura pegada a sus almas, dijo observándonos con sus ojos penetrantes. Necesitan más que una simple limpieza. Esto requiere un esfuerzo un poco mayor. El herbolario nos dio una serie de hierbas y nos indicó realizar rituales específicos cada noche en ciertas áreas de la universidad. Esto con la esperanza de que nos libráramos de aquella entidad. Hicimos todo lo que nos dijo, pero el alivio fue temporal. Las apariciones continuaban y la sombra seguía atormentándonos. Desesperados, organizamos misas en honor a Julio pidiendo por su descanso eterno, pero nada parecía calmar el espíritu, ni tampoco la oscuridad que lo estaba acompañando. Sentía que todo estaba llevándonos al borde de la locura. Y una noche, mientras hacía mi ronda habitual, la sombra apareció de nuevo, esta vez más presente en la realidad y más amenazante que nunca. Sentí su aliento frío en mi nuca y su presencia estaba tan cercana que era sofocante. No podía moverme, me encontraba paralizado del terror. Y entonces escuché la voz de Julio suave y clara. «Ayúdame». Me giré y ahí estaba él, con ese semblante vaporoso con el cual habíamos mirado siempre, y con una especie de gesto que aún no se podía apreciar. Denotaba sufrimiento. Su figura estaba un poco más definida que antes. La sombra de igual manera se notaba más nítida, parecido a un hombre con gabardina que llegaba al suelo y con un gran sombrero sobre su cabeza. Estaba a unos pasos y no sé por qué me dio la impresión de que trataba de llevárselo, como si intentara absorberlo. En ese momento entendí que la sombra no solamente era un espectro oscuro, sino una manifestación del tormento de Julio. Tal vez por el acto que había cometido. «¿Cómo puedo ayudarte?», logré preguntar dentro de mi cabeza. El espectro de Julio extendió una mano hacia mí y sentí una especie de conexión profunda, una comprensión de su dolor y desesperación. Entonces algo increíble ocurrió. La sombra empezó a retroceder como si mi voluntad de ayudar a Julio la debilitara. Con un esfuerzo tremendo traté de tomar la mano de Julio. La sombra emitió una especie de gemido ronco antes de desvanecerse en la nada. Sentí una especie de alivio y entendimiento. Esto fue instantáneo, pero las secuelas de estos eventos dejaron una marca imborrable en mi vida. Después de esa situación hablé con el profesor y le dije que debíamos hacer una especie de ofrenda en el Día de Muertos para Julio.
Colocaron un altar, veladoras y cosas para que su espíritu descansara en paz. De algún modo el joven fallecido quería tener descanso de su alma atormentada, y esa sombra lo seguía persiguiendo. Pensábamos que era precisamente por esos pecados que había cometido, aunque no lo sabíamos con certeza. En este punto de la historia no tuvimos más remedio que involucrar personal docente y a los directores de las carreras y contarles la situación. Pensamos que nos juzgarían y nos tacharían de locos, pero sorprendentemente no fue así. Asintieron en que debíamos hacer una misa en el lugar, santificar la escuela y quizás con eso el espíritu errante de Julio hallaría la paz que tanto anhelaba. Así se hizo y fue motivo todo. Después de eso, de alguna manera el ambiente cambió y se dejó de sentirlo tenso y cargado. Además, el profesor y yo dejamos de sentirnos observados. De esta manera supimos de que todo había acabado. El maestro Santiago y yo continuamos trabajando en la universidad, pero con una conciencia renovada de los misterios y peligros que a veces y sin esperarlo, ocurren de las maneras más extrañas. Habíamos enfrentado el horror de lo sobrenatural, pero le pudimos dar paz a ese pobre muchacho. Y aunque el espíritu de Julio haya encontrado la paz, las noches siguen siendo un desafío, ya que el miedo a lo desconocido no se desvanece tan fácilmente.